Hoy hablaremos del Renacimiento en la península ibérica, en España y en Portugal, pero más especialmente en España. La península ibérica, esto es los actuales territorios de España y de Portugal, al sur de las montañas, la cordillera de los Pirineos, ha, se ha caracterizado siempre por una gran heterogeneidad cultural de pueblos diversos cuyo origen se remonta a épocas muy antiguas. Ya desde antes de la llegada de los romanos, de la conquista romana de la península ibérica, en esta habitaban pueblos de lenguas y costumbres y razas diferentes. Había, además de los llamados íberos, que se suponía eran los indígenas, la población originaria de la península ibérica, se le sumaron a ellos celtas, pueblos celtas provenientes del centro de Europa. Ahí se da un mestizaje, los llamados celtíberos, griegos, colonias griegas establecidas en el sur de la península, cartagineses, de origen fenicio, semita, judíos, posteriormente romanos, que hacia el siglo I y el siglo II antes de Cristo van a conquistar la península ibérica en su conjunto y la van a incorporar como provincia al imperio. Ahí va a surgir el nombre de Hispania, con H, que es el nombre para designar a la península ibérica como provincia romana en su conjunto, lo que hoy sería España y Portugal. Posteriormente, hacia el siglo V de nuestra era, cuando cae el Imperio Romano, las invasiones germánicas llegan también a esta parte del imperio. O sea, el Imperio Romano en parte sucumbe, el Imperio Romano de Occidente, a causa de las invasiones germánicas. Entre estos pueblos germánicos figuraban los visigodos, que son los que conquistan Hispania, tal como se los conocía en esta época, la actual España y Portugal, y establecen una serie de reyes, una monarquía de origen visigodo germánica, que gobierna la buena parte de la península ibérica hasta aproximadamente el año 711, cuando llegan los árabes, nuevos invasores de la península provenientes del norte de África, que van a invadirla y van a conquistarla casi por completo. A los árabes musulmanes se sustraerá solamente el extremo norte de la península, lo que hoy sería Asturias, Cantabria, el País Vasco, el extremo septentrional de España y parte también del norte portugués, la zona más montañosa, donde se refugian los hispanos cristianos e inician en una suerte de contraataque que va a llevar varias centurias, el llamado o la llamada Reconquista. Esta Reconquista se va a extender desde el siglo VIII hasta el siglo XV. Hay 700 años de ocupación árabe y musulmana, primero de casi toda la península ibérica, y luego esta influencia, digamos, esta ocupación árabe va mermando, los cristianos van recuperando las tierras y avanzando, las tierras perdidas y avanzando hacia el sur, tal es así que hacia el siglo XV, 1400 y pico, que es el momento en que se inicia el Renacimiento italiano y ya empieza a sentirse la influencia de este Renacimiento italiano en España, en lo que hoy sería España y Portugal, tenemos en lo que hoy sería la península ibérica, España y Portugal, no a dos países, tal como los conocemos hoy, sino una serie de reinos, de pequeños reinos independientes. En el norte está el minúsculo reino de Navarra, que equivaldría aproximadamente a lo que hoy es la comunidad autónoma de Navarra y el País Vasco. En el norte también
centro-norte está el reino de Castilla, donde se habla castellano, la lengua que luego se conocería como española, la lengua que hablamos nosotros. En el el reino de Navarro se habla vasco, está Portugal, donde se habla portugués, está el reino de Aragón, que comprende además al condado de Barcelona, lo que hoy es Cataluña. Ahí tenemos dos lenguas de origen latino, el aragonés y el catalán. Tenemos el reino de Granada al sur, parte de lo que hoy sería Andalucía, que es un minúsculo territorio que constituye el último reino árabe musulmán de España, donde se habla árabe todavía. Entonces tenemos una diversidad lingüística y cultural notable, donde también está la presencia judía. El nombre Sefarad, es una palabra hebrea para designar a España. Es el nombre judío que recibe España durante la Edad Media. Hay bastante tolerancia religiosa y cultural en España, en lo que hoy sería España y Portugal, y esto permite el desarrollo de la cultura hebrea. La numerosa comunidad judía de la península ibérica tiene en esta parte de Europa su principal lugar de desarrollo y de tolerancia, podríamos decir también. Tanto la sociedad como el arte ibéricos medievales están, podríamos decir, empapados de influencia oriental. Los viajeros del siglo XV hablan y escriben sobre España como de una tierra de misteriosas costumbres y de maravillas orientales. La influencia africana, árabe, es notable. Y también la influencia asiática, podríamos decir, en el caso de los judíos. En 1492, sobre fines de este siglo XV, se producen en pocos meses una serie de acontecimientos clave que marcarán la historia española y universal. En este 1492, los reinos unificados de Aragón y de Castilla están gobernados cada uno de ellos por un rey y por una reina que contraen matrimonio. Fernando, rey de Aragón, e Isabel, reina de Castilla, los famosos reyes católicos, forman una alianza matrimonial, dinástica, política, militar. Ambos reinos se mantienen separados. Digamos, en Aragón reina Fernando, en Castilla reina Isabel, pero de hecho forman un reino que luego dará nacimiento a lo que hoy conocemos como el Reino de España. El pequeño reino árabe, o moro, como prefieren llamarle los españoles, de Granada, es conquistado y anexionado en ese año 1492. Pasa a formar parte del Reino de Castilla. Ese mismo año son expulsados los judíos de lo que hoy es España. Los musulmanes correrán la misma suerte algunos años más tarde. Aquellos que permanezcan, que opten por permanecer en la península ibérica, primero en España y luego sucederá lo mismo en Portugal, deberán adoptar la fe católica, tanto en el caso de los judíos como en el caso posterior de los musulmanes. Y mucha gente no aceptará esta situación, y tanto musulmanes, judíos primero y musulmanes después, abandonarán masivamente la península. Ese mismo año, 1492, se produce, como todos sabemos, el llamado descubrimiento, entre comillas, de América por parte de Cristóbal Colón. Entonces aquí tenemos una nueva cruzada que se emprende contra territorios y
poblaciones infieles a los que se deberá vencer militarmente, arrebatar sus tierras y convertir al catolicismo, tal como se había hecho con árabes y judíos en la propia península ibérica. Entonces esta idea de la reconquista, de la cruzada, estas empresas medievales se prolongarán de alguna manera durante el Renacimiento del otro lado del Océano Atlántico en suelo americano. Durante el mismo siglo XV del que estamos hablando, es un siglo fundacional para la península ibérica, que sienta las bases de lo que vendrá posteriormente, también marca, esto lo hemos mencionado en la clase pasada, marca el ascenso de Portugal como la principal potencia marítima de la época, la potencia atlántica. En 1415 los portugueses capturan la pequeña ciudad de Ceuta, en el norte de Marruecos, y por estos años, o sea, es una ciudad árabe, por estos años también, principios del siglo XV, el príncipe portugués Enrique, apodado el Navegante, que luego se convertirá en rey, costea África Occidental en busca de oro, esclavos y tribus africanas a las cuales convertir. Estos objetivos se alcanzan en buena medida. Algunos años más tarde, bajo el reinado de Juan II en Portugal y posteriormente de Manuel I, a lo largo de fines, podríamos decir, del siglo XV y principios del XVI, los portugueses continúan con sus navegaciones y exploraciones, van avanzando cada vez más hacia el sur africano, bordean el continente, llegan hasta el Cabo de Buena Esperanza, lo que hoy sería la República Sudafricana, Ciudad del Cabo, y cruzan en dirección al Océano Índico. O sea, emprenden esa travesía harto peligrosa del Cabo de Buena Esperanza, esa unión, ese pasaje tormentoso que une y comunica a los océanos Atlántico e Índico. Es una zona absolutamente tormentosa y riesgosa para la navegación de todos los tiempos, más aún en la época de la cual estamos hablando. Los portugueses no se contentan con esto, sino que circunnavegan todo el continente africano, atraviesan el Océano Índico y se establecen comercialmente y también imponiendo su presencia militar y marítima y la superioridad de sus barcos en lo que hoy es la India, donde realizan un intercambio comercial que les es sumamente favorable. No por nada, en el año 1494, 2 años después del descubrimiento de América, el Papa establece o dictamina, mediante una bula papal, la repartición del mundo conocido, del planeta, entre las dos potencias principales marítimas de la época, que son España y Portugal. Entonces, lo que hace el Papa es trazar una línea imaginaria en dirección norte-sur que divide al mundo virtualmente en 2 mitades iguales. Se le asigna a Portugal lo que sería África y parte de Brasil, mientras que el resto del continente americano y del Océano Pacífico en dirección a Asia pertenecería a España. Los portugueses no van a respetar demasiado esta bula papal y van a conquistar tierras que excedían estos límites prefijados por el Papa. Entonces, en vez de dominar exclusivamente la parte de Brasil que está más al este, es la parte que más, si ustedes observan
el mapa de Brasil y de América del Sur, la parte de tierra brasileña que se adentra más en el Océano Atlántico, que sobresale en dirección al oriente, al este. Esta parte era teóricamente lo que les correspondía a los brasileños. Los brasileños van a ir en dirección contraria y van a conquistar tierras actualmente brasileñas que les correspondían en realidad a los españoles. Durante ese mismo siglo XV también, antes del descubrimiento de América, hay una potencia mediterránea que se destaca junto a Venecia y a Génova, que es Cataluña, lo que hoy sería Barcelona, por entonces el condado de Barcelona, que es la ciudad de Barcelona, y el territorio interior que equivale aproximadamente a la Cataluña actual. El condado de Barcelona es un estado virtualmente soberano. Los catalanes se expanden, como eran también marinos y comerciantes, hacia el este. Conquistan Cerdeña, la isla de Cerdeña, actualmente italiana, Sicilia, y luego Nápoles y el sur de Italia, hacia 1442. Posteriormente, en el año 1479, se va a producir una alianza matrimonial similar a la que se había dado entre Aragón y Castilla, entre Aragón y el condado de Barcelona. Entonces el rey de Aragón se va a casar con la princesa, mejor dicho, con la condesa de Barcelona. Y sus hijos, sus descendientes, heredarán ambos títulos y ambos territorios. Es decir, serán al mismo tiempo reyes de Aragón y condes de Barcelona. Entonces el reino de Aragón expande su territorio. Al mismo tiempo lo expandirá con relación a Castilla. Es decir, ya hay una tendencia de los reinos y de los estados españoles, los pequeños territorios soberanos en los que se dividía la península ibérica, a agruparse, a concertar alianzas matrimoniales, que al mismo tiempo son alianzas políticas y militares, y se van unificando en pos de ese objetivo que todavía ni siquiera se entrevé, pero que se producirá, que es la creación del Reino de España, que llegará a abarcar casi toda la península ibérica, excepto Portugal. En 1512, siguiendo esta tendencia centrípeta, podríamos decir, o sea, dentro de la península ibérica, la tendencia a concentrarse territorialmente dentro de los límites de esta región geográfica de la península ibérica, que está limitada al norte por la cordillera de los Pirineos. En 1512, el pequeño reino de Navarra es invadido por el rey Fernando de Aragón y es anexionado, es decir, desaparece el reino de Navarra, el reino de los vascos, y pasa a formar parte del reino de Aragón. Aragón y Castilla se mantendrán separados, pero compartiendo siempre el mismo rey, hasta que ya bien entrado el siglo XVI, nacerá oficialmente el Reino de España y desaparecerán las entidades territoriales previas que lo habían constituido, tales como el Condado de Barcelona, el Reino de Granada, el Reino de Navarra, el Reino de Castilla, el de Aragón, y solamente quedará al margen el Reino de Portugal, pero que en algún momento también el rey de España será al mismo tiempo rey de Portugal durante algunos años, fines del siglo XVI, para luego los portugueses recuperar su perdida libertad. Todo esto nos interesa a los fines de entender cómo es que, andando el siglo XVI, España se convertirá en la primer potencia mundial.
sobre todo a partir del año 1516, cuando un tal Carlos I, nieto de Fernando, el católico, asciende al trono español, o sea, se convierte en rey de Aragón y de Castilla, y al mismo tiempo, como estaba emparentado con los emperadores de Austria, el llamado Imperio Sacro Imperio Romano Germánico, que era Alemania, que comprendía Alemania, Austria y algunos sectores de Europa, algunas otras regiones europeas en torno a Alemania y Austria, un gran imperio que ocupaba el centro del continente. Como los reyes católicos estaban emparentados con los alemanes a través de una serie de alianzas matrimoniales, Carlos I de España y Carlos, que es al mismo tiempo Carlos V de Alemania, va a reunir en su persona una serie de territorios que va a heredar, tanto de su familia española como de su familia alemana. Entonces va a gobernar la mayor parte de Europa. Esto es España, Alemania, los Países Bajos, Austria y parte de Francia, e incluso parte del norte italiano en algún momento, cuando se anexione el ducado de Milán. Posteriormente, el rey Felipe II va a ascender al trono, es hijo de Carlos I, va a reinar de 1555 a 1597, y durante su reinado, que abarca la mayor parte del siglo XVI, España va a alcanzar su máximo esplendor. Durante los reinados de Carlos y de Felipe, su hijo, los españoles, entre otras cosas, van a conquistar América, van a anexionar enormes territorios y se van a adueñar al mismo tiempo de la mayor parte de Europa. Sobre fines del siglo XVI y principios del XVII, España va a iniciar una lenta decadencia, que ya analizaremos en parte, pero lo que nos interesa a nosotros es son las consecuencias culturales, artísticas e intelectuales que tuvo esta expansión imperial española. Como resultado directo de este desarrollo material, de esta riqueza que se expande y del Renacimiento italiano que entra triunfante en la península ibérica, se produce lo que históricamente se conoce como el siglo de oro español. Es el periodo de mayor esplendor, no solo político, militar, de España y económico, sino la época de mayor florecimiento intelectual y artístico. Como en el resto de Europa, el Renacimiento penetró en la península ibérica desde Italia. Ya en el siglo XV hubo numerosos eruditos castellanos y portugueses que estudiaron en Italia, por ejemplo en Bolonia, en Padua o en Florencia. Allí se formaron y se contactaron con humanistas y con libreros, muchos de los cuales se radicaron en España y en Portugal. Fueron contratados por los reyes de la península ibérica y también por algunos acaudalados aristócratas que cultivaban el humanismo, o sea, que se dedicaban al estudio del griego, del latín y al cultivo de las artes y de las ciencias. Ya en 1442, cuando los aragoneses conquistan Nápoles y el sur de Italia, ahí se abre otro canal de comunicación con sabios romanos, sicilianos y napolitanos. Ahí hay un contacto directo de los aragoneses y los catalanes, que formaban parte del mismo reino, con los italianos más destacados, es decir, con los sabios y los artistas
del sur de la península itálica, muchos de los cuales se van a trasladar a territorio español. Esto con respecto al reino de Aragón. Con respecto al reino de Castilla, al mismo tiempo que sucedía esto, la conquista aragonesa del sur italiano, hay algunos personajes destacados, mecenas de la época. El más importante de ellos es un tal Íñigo López de Mendoza, más conocido como el Marqués de Santillana, quien vivió de 1398 a 1458. Fue un poeta, un lector fluido de italiano, un coleccionista de libros y manuscritos, encargó tratados y traducciones clásicas a varios estudiosos, fue la cabeza notoria de un círculo de escritores y de mecenas nobles que promovieron los estudios italianos y clásicos en la corte de Juan II, rey de Castilla. Los descendientes directos de este marqués de Santillana se convirtieron, tal como había sido este hombre, Íñigo López de Mendoza, siguieron la obra de su antecesor y fueron destacados mecenas e incluso artistas del Renacimiento español. Hay algunos ejemplos en lo que hace a la arquitectura. Por ejemplo, el Palacio de Guadalajara, que perteneció al hijo mayor de Santillana, que es una joya del llamado plateresco, un estilo artístico que marca en España la transición del gótico al Renacimiento. Otro de sus hijos, el conde de Tendilla, invitó a un distinguido humanista italiano, Pedro Mártir de Anglería, a España. Bueno, otro fue un arzobispo de Toledo, digamos, otro miembro de esta familia, de los marqueses de Santillana, fue un bibliófilo y arzobispo de Toledo, Pedro González de Mendoza, fue mecenas de la imprenta y del saber, fundador del Colegio de Santa Cruz de Valladolid, que es también un exponente, su edificio, del estilo plateresco. Estos dos últimos, el arzobispo de Toledo y el conde de Tendilla, fueron asesores de Fernando e Isabel, de los Reyes Católicos. Ambos monarcas, ambos, digamos, reyes católicos, Fernando e Isabel, fueron mecenas a su vez, digamos, impulsores del humanismo, de los estudios clásicos e italianos, de la fundación de universidades, entre ellas la más conocida de Salamanca, también con un edificio de estilo plateresco de principios del XVI, donde hay una inscripción en griego que traduce y sintetiza, mejor dicho, las aspiraciones humanistas de la época. La frase en griego traducida al español sería: los monarcas para la universidad para los monarcas. Hay un tal Antonio de Nebrija, nacido en 1444, fallecido en 1552, que fue un erudito andaluz formado en Bolonia, quien regresa a la península ibérica para enseñar en la Universidad de Salamanca. Él es el autor de una gramática latina, es un libro donde se enseña el latín, las reglas gramaticales. También es un libro para aprender la lengua latina, que a esta altura del partido es una lengua muerta, es la lengua oficial de culto de la iglesia, y también es una lengua utilizada por los estudiosos, es una lengua erudita, la lengua de la literatura, de la teología y de la filosofía, medievales y renacentistas. Entonces, aprender correctamente el latín es un objetivo que todos ambicionan y que no es fácil de acceder a esta situación.
puesto que el latín en esta época se haya, como se le decía en la época, barbarizado. Cuando se habla de barbarismos con respecto al latín, esto significa que el latín más puramente considerado, el latín que habían hablado y escrito los romanos, en la época de mayor apogeo del Imperio Romano de Occidente, era una lengua perdida que muy pocos escribían y conocían bien. Es lo que logra recomponer Antonio de Nebrija con su famosa gramática que se utiliza en toda Europa para aprender de mejor manera, para recuperar el dominio, digamos, y la valoración de la lengua latina. Entonces, no solo en España, sino que en países tales como Inglaterra, la gente estudia ahora el latín con esta gramática de Antonio de Nebrija y de esta manera se recupera esa cultura latina perdida. La Universidad de Salamanca se convierte en uno de los principales centros humanistas de Europa. Al mismo tiempo se crean otras universidades en la península, como la de Valladolid, la de Alcalá de Henares, que es la actual Universidad Complutense de Madrid, todos ellos edificios del Renacimiento español. Algo similar sucede en Portugal, paralelamente. Esta formación humanista, que está sobre todo pensada para los nobles, se ve favorecida por la creciente alfabetización. Hay cada vez más gente que sabe leer y escribir, que acude a las escuelas y a las universidades. La imprenta cumple un rol fundamental, tal como ya advirtiéramos en clases pasadas. Esto permite la expansión del libro, la expansión de las editoriales, de las imprentas en España. Los reyes católicos favorecen esta situación. El número de estudiantes universitarios aumenta exponencialmente. En el siglo XV, digo bien, la Universidad de Salamanca, por ejemplo, contaba con 600 estudiantes. 100 años más tarde, en el siglo XVI, contaba con 5.000, 6.000 estudiantes. Esta circunstancia no solo tiene que ver con el amor del conocimiento, el amor desinteresado con respecto al conocimiento y al arte, sino también con una necesidad práctica. Los nuevos estados monárquicos, entre ellos el naciente e inminente reino de España que se estaba constituyendo, necesitaba de una burocracia, de una organización y de una formación concomitante de sus funcionarios. Era cada vez más necesario que estos estuviesen correctamente educados. También la introducción de la imprenta en la península ibérica permitió la supervivencia hasta nuestros días de toda esta literatura del Renacimiento español y lo que vino después. Tal situación contrasta nítidamente con el periodo anterior, esto es con el medioevo, cuando no había imprenta. Y las copias de los libros eran todas hechas a mano. Del medioevo, de la Edad Media española, apenas si quedan 2 o 3 manuscritos que fueron copiados y luego editados. El resto de la literatura medieval española, casi toda ella, se ha perdido. Y esto es algo significativo que hace que perdamos una enorme perspectiva, un conocimiento de lo que fue la vida cultural de una rica etapa, rica desde el punto de vista cultural, del medioevo, de la Edad Media española. En cambio, del Renacimiento español conocemos mucho más porque sus libros se han conservado, han podido ser impresos y se siguen imprimiendo. Tal es el caso del Amadís de Gaula, de 1508, que es una novela de caballerías.
Es un libro escrito en castellano que se traduce a varias lenguas europeas. Es un libro de caballerías, se cuenta las andanzas de un caballero español, Amadís de Gaula, que encarna en sí mismo esta figura, que veremos mejor la próxima clase, del caballero andante medieval, no solo castellano, español, sino también europeo. Ya veremos cómo este personaje, esta figura medieval cristiana, va a influir poderosamente, directamente, en la génesis de la literatura española y del siglo de oro particularmente. Así que por el momento llegamos hasta aquí. La próxima clase seguiremos trabajando sobre el mismo texto y trataremos de completar este periodo cultural del Renacimiento español.